conocen como cepas, que está mal llamado, que en realidad tendrían que decir variantes, ahorita les explico por qué, y dan a entender que probablemente estas mal llamadas cepas van a ser más peligrosas, más severas, o se maneja también que son más transmisibles. Vamos a ver ahorita qué información hay al respecto, pero lo que me gustaría es que quedara claro tres conceptos. Uno, que es la mutación. Las mutaciones se refieren a cambios en las secuencias en un genoma, simplemente cambios, y ahorita regresaré a eso. Una variante es un concepto que habla de genomas que están diferentes en términos de su secuencia, es decir, genomas que adquirieron mutaciones. Y una cepa es cuando existe una variante que tiene un fenotipo biológicamente relevante, es decir, que cambia en algo con una relevancia biológica. Podría ser que se vuelva más severo, o podría ser que ahora afecta a otro hospedero, por ejemplo, o que causa signos clínicos muy diferentes. Eso sería una cepa. Y hasta ahorita hay un consenso en la comunidad científica de que no existen otras cepas del SARS-CoV-2, de este virus. Es decir, lo que hemos encontrado son variantes. Ahora, esto que les pongo aquí en la pantalla es un ejemplo de una secuencia genética. Y quiero que se imaginen lo que ocurriría si ustedes intentaran a mano copiar toda esta secuencia. Lo más seguro es que tendrían algún error. No somos perfectos en ese copiado, y eso es lo que ocurre cada vez que un organismo copia, ya sea la célula o el virus dentro de la célula, copia su genoma, va a haber errores. Pocos errores. Hay más errores en los virus que en los organismos celulares como nosotros, y muchos más errores en los virus que tienen un genoma de RNA. ¿Cómo podrían ser esos errores? Podría ser un cambio de base de esta manera. Aquí había una T y cuando se copió quedó otra letra, una G. O podría ser que se elimine una base. Aquí había una A y se eliminó cuando se copió. O podría ser que se inserte una nueva base. En este caso, se insertó una T aquí. Bueno, entonces, ¿qué tan común es que eso ocurra? Se ha calculado que el SARS-CoV-2 acumula mutaciones a una tasa de 2 por mes aproximadamente. Es un virus que tiene un genoma de ARN, pero comparativamente con otros virus de ARN, tiene menor tasa de mutación. Claro, hay muchísimos virus SARS-CoV-2, es decir, muchos individuos virales, digamos así. Entonces, se van a acumular estas mutaciones de forma muy frecuente. Y eso es normal en este virus y en cualquier otro virus. El asunto es que la mayor parte de estas mutaciones, de sus errores, son irrelevantes. ¿Por qué digo eso? Voy a hacer aquí un pequeño recordatorio para todos ustedes de que las 4 letras o bases o nucleótidos que conforman al DNA son estas, A, G, T, C. Ese es el DNA. Cuando estamos hablando de RNA, que ya tiene transcrito, ya tiene en un idioma más limpio, digámoslo, esas mismas instrucciones, una de las diferencias las más importantes es que la T va a cambiar a un uracilo. ¿Okay? Esto es el orden que normalmente ocurre en las células de DNA, que está la información, tiene que ser transcrito a RNA, y cada 3 letras de RNA van a significar un aminoácido. ¿Ok? Y un conjunto de aminoácidos nos va a dar una proteína. Eso sería el orden, y eso es muy importante de entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los aminoácidos? En este cuadro lo que pueden ver ustedes es que distintas letras, acuérdense que le dije, cada 3 letras de RNA va a codificar para un aminoácido. Pero la fenilanalina, por ejemplo, un aminoácido, es escrito de 2 maneras. UUU genera una fenilalanina, pero también UUC. Así que si aquí se da un cambio, si hay un error en el copiado y esta U se vuelve C, de todas maneras no cambia el aminoácido. Leucina, por ejemplo, hay 4 formas de escribirlo. CUU. Y si hay un error y aquí en lugar de una U se vuelve una C, no cambia el aminoácido. Tampoco si se pone una A o si se pone una G. ¿Sí lo ven? Aquí tenemos también para la alanina 4 formas de escribirlo, hay otros que solo tienen 2. Eso es bien importante porque lo que implica es que la gran mayoría de las mutaciones son redundantes, aunque cambien,
no cambia el resultado, codifica la misma cosa, ¿ok? Se han encontrado decenas de miles de mutaciones en SARS-CoV-2. La gran mayoría de estas se han hecho en Inglaterra, que es el país que más secuencias está generando, que más ha invertido en secuenciar, y han encontrado a la fecha 32.435 cambios de aminoácidos. Yo les invito a que visiten ustedes estas direcciones para que vean ustedes mismos cuántos cambios de aminoácidos se han encontrado, qué tipos de cambios se han encontrado, y en la dirección que les pongo abajo pueden ver cómo no está representado de manera equitativa la secuenciación que están haciendo los países. México, por ejemplo, secuencia muy poquito, entonces la posibilidad de encontrar variantes, secuencias, genomas variantes de SARS-CoV-2, pues es muchísimo menor que lo que hace, por ejemplo, Inglaterra. Estados Unidos también tiene baja carga en términos de cómo están secuenciando, y ahí pueden verlo, es bastante interesante para que vean que no está representado de manera equitativa. Inglaterra es el país que más lo ha hecho. Bueno, ¿qué pasa esto en esto que les digo en el contexto del SARS-CoV-2? Ahí tienen representado a un SARS-CoV-2, un virión, un individuo del virus, y aquí está representado su genoma. Y este genoma, que es de ARN, una sola cadena, lineal, no tiene segmentos, codifica para estos distintos genes. Y el que más relevante es y el que más está en las noticias es el de la proteína Spike. ¿Por qué? Porque la proteína Spike es justo esta que ven ustedes como estos picos que salen, y es la que se une al receptor, que es el convertidor de angiotensina número 2 en las células. Entonces, cualquier cambio aquí va a afectar la unión que tiene con el receptor, es decir, serían cambios en la cerradura y en la llaga, ¿de acuerdo? Son los donde más se centran. Entonces vamos a poner las cosas en contexto. El 26 de diciembre es cuando ocurre el que una persona en Wuhan, en China, un hombre, llega al hospital con una neumonía típica. Y después de hacerle diversos estudios, encuentran que hay una secuencia que no se había encontrado antes y le llaman coronavirus humano del 2019, y después cambia el nombre a SARS-CoV-2, que es lo que ya manejamos. Un mes después ya había un cambio, ya había una variante conocida de esta manera, la variante D614G en el gen Spike. ¿Qué quiere decir eso? Que en la posición 614 del aminoácido de este gen cambió un ácido aspartico, que es la letra D, por una glicina. Fue un cambio de un aminoácido porque se acumuló una mutación. Y muy rápidamente empezaron a verse secuencias que tenían una G en esa posición en lugar de una D, es decir, que habían cambiado por una glicina. Y fue muy rápido cómo esta variante cambió en el mundo, una transición mundial. Tenemos aquí el porcentaje de secuencias que eran, pues digamos, la normal, la silvestre, que tenía este ácido aspartico. Y como en 2 meses, lo que más predominaba en el mundo era la variante que tenía en esa posición una glicina. Muy rápidamente se dio. Y en del lado derecho pueden ver el mapa. Antes del 1 de marzo, lo más común es lo que estaba en naranja, que era la variante que tenía el ácido aspartico, el original. Después, ya a finales de marzo, lo que más predominaba era el que tenía la glicina. Y se dijo mucho en las noticias, esto va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque va a ser mayor la magnitud de la infección, y se postuló por estudios que se hicieron en computadora y por algunos que se hicieron in vitro, de que esta variante que tenía glicina iba a tener mucha más infectividad. Se encontró que no, que la variante no está asociada con mayor severidad de enfermedad, pero ya había pasado el pánico, evidentemente. Les invito a que lean ustedes esta publicación donde el grupo de Corbett de plano dijo no hay evidencia real con pacientes de que esa variante está asociada con mayor severidad. ¿Por qué entonces se volvió muchísimo más común? Hay muchos fenómenos evolutivos que en este momento, en estos minutos que me proporcionaron, no me daría tiempo de explicarlos, pero que lo que podría denotar es simplemente mayor acoplamiento, mayor coevolución entre el virus y el humano. Entonces simplemente una variante se hizo más común y es la que se volvió la silvestre después, ¿no? Bueno, ahora, ha habido muchísimas mutaciones, ya se las dije, pero la que ahorita ha causado pánico es la que se empezó a mencionar a partir del 8 de diciembre. En Reino Unido se empezó a hablar de esta variante, este 2020 es el año y esto es el mes, y se habló de que había esta variante, y también se conoce como un linaje, el linaje B.1.1.7, ¿ok? Este linaje
lo que llamó la atención es que agrupa 17 cambios, 17 mutaciones, 8 de ellas en Spike, en esa proteína que es la que codifica, o sea, el gen que codifica para la llave con la cerradura. Y también seguramente lo han visto ustedes en las noticias como N501Y. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una asparagina en la posición 501 del gen que cambia por una tirosina. Eso es lo que quiere decir. Ahora, esta en particular no es nueva. Esta ya estaba disponible desde enero del 2020, ya había aparecido. Lo que sí es que a lo largo del tiempo se volvió más común hasta que en diciembre se encontraron 11.585 secuencias que tenían este cambio. Y eso es lo que empezó a preocupar. En realidad, lo que más empezó a preocupar era el hecho de que, como les digo, acumuló 17 mutaciones. Eso ha llamado mucho la atención de la comunidad científica. Es difícil de explicar por qué hubiera acumulado tantas mutaciones tan rápido y que hayan aparecido a partir del 8 de diciembre, ¿de acuerdo? También les invito a que vean esta página porque pueden ver ustedes mismos cómo es que se han ido presentando estas mutaciones en el mundo, ¿no? En diversos países, etcétera. Bueno, entonces, este linaje tiene de estas 17 mutaciones 3 que son las que han llamado la atención de la comunidad científica. La que ya les dije, este cambio de asparagina por tirosina, que creen que permite una mayor unión al receptor. Esto se ha hecho en estudios in silico, es decir, en computadora, y también in vivo, in vitro, in vivo con modelos animales. En modelos animales, en ratones infectados en laboratorio han visto que podría tener mayor infectividad y virulencia, pero esto no se ha encontrado en humanos, ¿ok? Luego, otro cambio, un cambio de prolina por histidina en la posición 681 del spike, que está relacionado con un sitio de corte de una enzima que hace que sea todavía mejor esa unión entre la llave y la cerradura. ¿Okay? Y eso, lo que han visto en modelos animales con modelaje, también en computadora, es que podría promover una mayor entrada del virus a la célula. Y la tercera es una deleción, es decir, que quitaron aminoácidos. Se quitaron aminoácidos en esta posición y se ha encontrado con pocos pacientes, estoy hablando menos de 10 pacientes, que este cambio, esta pérdida, puede ayudar a que el virus evada la respuesta inmune en esos pacientes cuando están inmunocomprometidos. ¿Por qué pongo en gris estas 3 cosas? Porque no se han comprobado en la población en general. Es decir, que aunque sí hay la evidencia, y aquí les pongo 2 imágenes de la publicación de Santos y Pasos, que todavía no pasa por una revisión por pares, pero que ya está disponible como un estudio científico en el archivo bioRxiv, pueden ver cómo se da en el linaje original, el que primero apareció, la unión entre Spike en rojo y ACE en azul. Hay 2 puntos de unión, nada más, aquí y aquí. Y aquí está el linaje que ahorita está preocupando a algunos, que tiene 3 sitios de interacción. ¿Sí? Pero eso es modelado. ¿Qué es lo que ocurre en el humano? En realidad, sí hay evidencia de una mayor interacción que podría explicar que se vuelva más contagioso. Y ahí lo que yo les pido, les sugiero, es que se den el tiempo de leer esta nota editorial. Es una noticia, en realidad, de Cooper Schmidt, que fue publicada hace un par de semanas en la revista prestigiosa Science, donde dice, hay que tener cuidado. No tenemos todavía la evidencia de que este virus, esta nueva variante, digamos, esté siendo más infecciosa, esté siendo más severa. No hay esos datos, tengamos cuidado. Antes de ponernos a cerrar fronteras y a decir, ya no va a funcionar, nuestro sistema inmune no va a poder contrarrestarlo, porque no hay esa evidencia. Y está esta otra publicación muy interesante del grupo de François Vallée, donde encontraron que no existe ninguna evidencia de mayor transmisibilidad de ninguna de las mutaciones que han ocurrido de SARS-CoV-2. Es normal que los virus muten. Entonces, bueno, para poner esto en contexto, ok, está muy bien todo esto que estoy diciendo, pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, no, pero es que de verdad se está viendo que son más severas las cepas? Bueno, uno, están secuenciando, saben que se trata de esa variante, acuérdense que no son cepas, eso no es correcto. Realmente lo han hecho, saben que el paciente que fue positivo a COVID tiene esa nueva variante o no. Y si la respuesta es no, quizás como clínicos se tendría que pensar en cuáles serían los motivos que podrían llevar a que se vea mayor severidad, antes de entrar en pánico y decir, es que es la nueva variante la responsable. Estos son datos del 15 de enero, del día de ayer,
actualizados en la página de Johns Hopkins que curan los datos de la OMS. Son datos oficiales y pueden ver la tasa de fatalidad está disminuyendo. Les puse aquí algunos países y si les pongo todos sería una locura la imagen, pero en todos los casos está disminuyendo esa fatalidad y se mantiene de manera mundial en 0.02, es decir, 2%. No hay evidencia de que haya mayor fatalidad. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, en conclusión, las mutaciones en los virus son frecuentes, son esperadas. Las variantes genéticas que han salido no parecen tener un efecto biológico significativo a la fecha, es decir, no son cepas. Y no hay nada que nos indique que las nuevas variantes sean más severas. Nada. Y con esto me despido. Voy a tratar de poner en el blog que he estado manteniendo con información sobre SARS-CoV-2 esta presentación, así como la información en la cual me baso para que ustedes mismos puedan consultar.